Los árboles trasmochos son aquellos árboles que históricamente se cortaban las ramas o se podaban las ramas a unos 2-3 metros de altura, ¿no? Dependiendo. Y se hacía cada X años. Luego se abandonan estos árboles y, como no tienen un valor económico maderero en la sociedad del siglo XX, se les deja crecer. ¿Qué ocurre? Que el resto del bosque es muy explotado. Se sustituye por especies de coníferas exóticas o por plantaciones de árboles a los que no se les deja envejecer. Entonces, los únicos árboles viejos que nos quedan hoy en día en el paisaje guipuzcoano son trasmochos. Y estos trasmochos han ido, digamos, de algún modo tomando el relevo a los árboles viejos naturales, tomando ese papel de árbol viejo, y aquí en ellos se han refugiado fauna ligada a los árboles viejos, que de otro modo no se encuentra en otros bosques. Hay árboles trasmochos en otros lugares de Europa, pero no en todos los países. Yo sé que no lo sé bien de memoria, pero en Italia hay algunos trasmochos, en Francia también, en el sur de Suecia también queda alguno, y la verdad es que generalmente tienen este valor, ¿no?, de refugio de fauna. Estas especies están legalmente protegidas. Se está viendo que en general en Europa están sufriendo un retroceso en su área de distribución y en su tamaño poblacional, y bueno, pues hay que gestionar o hacer algo, pero antes de gestionar hay que hacer estudios de cómo están las poblaciones a nivel local, ¿no?, o a nivel regional, y es lo que se está haciendo aquí en esta zona del Parque Natural de Aralar. Hacemos cebos específicos para atraer especies concretas, ¿no? Por ejemplo, esta es una trampa diseñada para atraer al gran capricornio o Cerambix cerdo, que es un nombre científico. Tiene un área de entrada, que es aquí arriba, este embudito, y luego un área, digamos, de caída, donde queda atrapado, pero sin llegar a tocar el líquido. Consiste en una disolución de jugos fermentados con fruta. Para el ciervo volante tenemos dos tipos de trampas, unas de suelo, que son estas, trampas de caída, en las que de cebo ponemos jengibre, que un estudio reciente en Inglaterra ha demostrado que es el cebo más atractivo. Y bueno, estas trampas de suelo son para las hembras, que las hembras vuelan poco y desarrollan mucho la actividad en el suelo. Y generalmente las ponemos cerca de árboles muertos o de tocones, porque también les atraen a estos animales. Para el macho de ciervo volante tenemos trampas aéreas, que se cuelgan de las ramas de los árboles porque son mucho más voladores, ¿no?, que las hembras. Y entonces también hay jengibre, que también les atrae, y el funcionamiento es parecido a la primera trampa que he explicado, ¿no? Hay un embudo de captura, de caída, y una vez que entra el ciervo volante tiene más complicado para salir, ¿no? Y ahí se quedaría y lo recapturaríamos y lo marcaríamos. Estas trampas son trampas cebo destinadas a capturar Osmoderma eremita. Entonces, lo que tenemos aquí es una doble trampa en la que acabo de introducir feromona del macho de Osmoderma eremita para atraerlo. Y luego, al lado, hay una trampa de frutas, que son ciruelas y melocotones, que contienen también la misma sustancia que es la que predomina en las feromonas de Osmoderma eremita. Si vemos en el futuro que atraen más las frutas o atraen más o menos parecido a la feromona, como la feromona es más cara, podremos decidir si en vez de feromona conviene utilizar frutas, ¿no?, para economizar los gastos. Luego, aparte de eso, en la cavidad, que es donde los adultos desarrollan parte de su actividad y viven las larvas de Osmoderma, hemos puesto también unas trampas de caída en el interior. Rosalia alpina es una especie que está en regresión en toda Europa, cuya situación de sus poblaciones en Guipúzcoa no está bien conocida. Y en el caso de Aralar, que es donde se quieren llevar actuaciones sobre el arbolado, se quiere conocer la situación de partida de sus poblaciones. Entonces, por eso estamos siguiéndola y buscándola. Pero todavía tenemos pocos datos para comparar. Si comparásemos con inventarios europeos, la verdad es que estaríamos hablando de poblaciones muy pequeñas. La otra especie que encontramos es un escarabajo elatérido, escarabajos de resorte, nombre vulgar. Elater ferrugineus es el nombre científico. Este no está protegido legalmente, pero está en listas rojas y su situación probablemente sea tan mala o peor como Osmoderma eremita. Es un animal depredador, además de Osmoderma eremita, entre otros, no solo depreda Osmoderma eremita, pero también es muy raro porque también tiene que vivir en árboles viejos que tengan cavidades bien desarrolladas. La otra especie que encontramos es Osmoderma eremita, que habíamos encontrado en las larvas
en cavidades, pero nunca nos habíamos puesto a buscar el adulto. Entonces este año ya hemos puesto trampas especiales de feromonas para intentar no alterar el hábitat de las cavidades, que es donde viven las larvas, ¿no? Al final hemos visto que funcionan estas trampas, si bien hemos esperado 21 jornadas hasta que nos caiga la primera, con lo cual nos está diciendo una vez más que probablemente estemos hablando de una población muy pequeña. Recordemos además que es la única población que conocemos en Guipúzcoa. Ya se acumulan varias especies de listas rojas o legalmente protegidas presentes en el bosque escalusoro, con lo cual da una idea del valor que tiene.